Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Está con nosotros un querido amigo, un argentino que trabaja, que estudia. Hace pocos días va a dar un curso a España, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Belgrano, en El Salvador, pero además fue ministro de Justicia de la Nación, fue secretario legal y técnico de la Presidencia. Y bueno, dejo para lo último, fue defensor del pueblo de la Nación. De mañana se cumplen 20 años de la sanción de la ley 24284. Me refiero al doctor Jorge Mayorano. Querido Jorge, ¿estás pensando en los 20 años Claro, no, estaba que pensando, transcurrieron? no, es increíble. ¿Que estás es más increíble. joven que antes, menos joven? No ¿Cómo es la sé, no cosa? sé, no me corresponde a mí, pero decirlo, pero han pasado 20 años. En realidad, te hago la aclaración, los 20 años que se cumplen mañana Sí, no que te son de digas la vos. fecha en que se puso en funcionamiento la institución, Claro, porque yo juré claro. ante el Congreso. Y es un momento... Pero después no cumplía mucho con nosotros, pues no iba mucho al Congreso vos. Yo siempre Tenía presentaba que- los informes no, estoy anuales. haciendo una broma, que me disculpen los no, televidentes. en esa Fuiste época... un funcionario de gran prestigio y de Gracias. gran actitud. Gracias. Además, por eso te iba a visitar siempre, a la calle Montevideo. Fue toda una epopeya fundar esa institución, Pocho, vos lo sabés, porque la sanción de la ley que la creó tardó 9 años. El 84, la Eduardo ley lo Menem, crea y se sanciona el 1 de diciembre de del 93. Pero lo paradójico, lo que es, yo diría, providencial, porque esto es providencial. Artículo 86 de la Constitución. Claro, pero esperá, porque vos sabés que el proyecto lo redacté yo en el año 83. Claro. Eduardo Menem y Libardo Sánchez, senadores por La Rioja, Don presentaron, Libardo, ya. don Libardo, presentaron el 22 de marzo de 1984 ese proyecto, Claro. que lo habíamos conversado con Eduardo Menem, y, digamos, Eduardo Menem le dio todo el empuje necesario, y yo era de alguna manera el respaldo intelectual de eso. Bueno, tardó 9 años en ser sancionado. Y cuento esto porque muchas veces puede decir uno que las brujas, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Las hay. El día 1 de diciembre de 1993, después de 9 años, se sanciona la ley, o sea, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Y en ese entonces, Yo de eso voté a favor, ¿eh? bueno, Lo me que voté alegro. en contra fue la habilitación de la reforma. Exacto. Vos sabés que el día 2 de diciembre, o sea, al día siguiente, se promulgó por decreto 2004-69 esa ley, pero ¿quiénes firmaron ese decreto? Eduardo Menem, Eduardo Menem, que era el presidente presidente provisional del Senado, del y el Senado, ministro de presidente. Justicia, que era yo. Bueno. ¿Por qué? Porque el presidente Carlos Menem estaba fuera del país y yo era ministro de Justicia. Vos fijate cómo se encadenó la providencia con la política, que 9 años después, los que promovimos el proyecto, terminamos convirtiéndolo en ley. Y vos el primer defensor Y del yo pueblo. después, bueno, claro, como tanto movilizaba, por no decir otra cosa, las fuerzas de crear la figura, bueno, sí. Por eso no te puedo criticar, porque Fui yo el soy más o primero, menos parecido. fui el que puso la piedra fundamental de esta institución. Mañana se Así cumplen es, 20 años, años, cuando juré en el Congreso, que vos estabas, Vos tenías 80 y ahora estás ahí. que tenía ¿qué? 80 años más 20. Sí. Bueno, sí, ya estamos en la chanza. No, vamos en serio ahora. No, fue una etapa realmente maravillosa. Tenemos porque tanto problema, querido se Jorge. creó, vos sabés que la institución de la nada, esto fue maravilloso. Sí. No es lo mismo ser el segundo, el tercero, que hacerlo de la nada, pensar dónde es el edificio, comprar los escritorios, diseñar las carpetas, designar el personal, todo de la nada. Todo nuevo. Todo eso fue absolutamente movilizador y maravilloso. Fueron 5 años maravillosos en mi vida. Y la ley establece 5 con posibilidad, Con posibilidad de reelección de 5 más. Pero también hay una sola regla, vez. hay una regla que a mí me enseñaron los ombudsman del mundo, porque yo ya venía desde el año Claro, 80 estudiando el tema. que dice que los buenos ombudsman no son reelectos. La regla clásica en el mundo es que los buenos ombudsman no son reelectos, porque como son, digamos, cumplen la función
con independencia, controlando y defendiendo los derechos, resultan molestos para los gobiernos. Entonces, los gobiernos después buscan otro que sea menos confrontativo. Yo te voy a decir la verdad. Yo no fui reelecto, así que... Yo te voy a decir la verdad, y lo digo con total franqueza y sinceridad. Sí. No por quedar bien con vos, porque sos mi amigo. Yo me opuse a muchas de las cosas, entre ellos al incremento del número de miembros de la Corte, a la habilitación de la reforma. Tuve algunos problemas con mi amigo Carlos Menem, que fuimos gobernadores juntos. Pero te tengo que reconocer que vos no tuviste ningún problema en plantear tus discrepancias en todas las circunstancias que se hacían notar. Yo te digo... Y por eso a lo mejor no fuiste reelecto. No, pero digo, esto es cierto, vos nunca te casaste, te quiero decir, con ninguna cosa. No, yo recuerdo cuando... Defendiste como... Cuando renuncié como ministro de Justicia, que me renuncié porque opté por ser defensor del pueblo, me despidieron en el gabinete y yo les avisé a los que, digamos, a los ministros, incluso al presidente que estaba presidiendo la reunión de gabinete, que comprendieran que yo me iba del gobierno e iba a fundar una institución del Estado, Exacto. que no es lo mismo que el gobierno. Y que bueno, tiene las mismas facultades que el legislador incluso. Claro, actué con tanta independencia que me animo a decir que si hubo una institución independiente en los años 90 fue la Defensoría del Pueblo. No, yo a mí corroboro totalmente. Nadie me dijo lo que tenía que hacer. Ahora, vos sabés que la independencia siempre es un juego de dos. Así es. Uno es independiente de otro si el otro lo deja ser independiente. Es claro. Yo fui independiente porque quise ser independiente, y tampoco pero nadie te molestó. El presidente tampoco a mí me interfirió en mi mandato. No, yo en eso reconozco que... O sea, me dejaron hacer, actuar... El presidente Menem en eso no... No molestó ni perturbó y es un reconocimiento que yo voy a tener toda la vida para con él porque dejó actuar a una institución constitucional de acuerdo a lo que marca la Constitución. Obviamente, bueno, la Constitución dice que es un órgano independiente, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, que actúa con plena autonomía funcional. Que puede ser removido solamente con los 2/3 de cada Cámara, ¿no? Repito lo que dice la Constitución. Independiente, que actúa con plena autonomía funcional y que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Fíjate que esto no se lo dice ni a los jueces. Es claro. Es la autoridad con el cual el convencional constituyente puso más énfasis en el sentido de que no dependa de nadie, que sea absolutamente independiente. Yo fui tan independiente que, bueno, obviamente, calavera no chilla, cuando venció mi mandato, me fui a mi casa, porque nadie me iba a reelegir. Mi sucesor sí fue reelecto. No, vos cumpliste una gran función. ¿Tu sucesor en ese momento fue? Mondino, que fue reelecto. Mondino. Cumplió un periodo, después fue reelecto una vez. ¿Es diputado todavía ahora o ya no? No, porque él dejó el segundo mandato, no lo terminó, porque fue aspirante a senador por Córdoba. Claro, él es cordobés. Renunció. Y desde ese momento, desde el año 2009, la Defensoría está vacante. Ahora no hay nadie. Hace 5 años que no hay defensor. Y la ley establece que tiene que ser sustituido por... Los adjuntos, no hay adjuntos. No hay adjuntos. No hay adjuntos. Está un administrativo nomás. Bueno, pero... Violación de la Constitución ahí. Sí, bueno, pero está validado en todo caso por la Comisión Bicameral. Yo quiero aclarar y decirlo públicamente que el contador Carlos Hakim, que es quien está a cargo de la Defensoría, tuvo un gesto para mí que yo dije a Carlos que en cualquier momento que pudiera lo iba a repetir. Después de 15 años me invitó a volver a la Defensoría. Yo no veía a ese hijo intelectual que yo había creado, no lo veía desde hacía 15 años. Volví a la Defensoría y es más, en el día de mañana hay un acto por el cual se va a conmemorar... Por los 20 años. Y te digo más, mis informes anuales de los 5 primeros años fueron eliminados del sitio web. Y gracias a Carlos Hakim, secretario general de la Defensoría, a cargo de la Defensoría, están otra vez en el sitio web. ¿Y Hakim desde qué época están las...? Y él está desde 1999, cuando entró mi sucesor. Está permanentemente, pero él estuvo como secretario general. ¿Y dónde funciona ahora? Está en Suipacha y Diagonal. Ya Diagonal no en Norte. la calle Montevideo. No, aquel edificio ya está. Aquel gran edificio. Lindo edificio. Bueno, fue toda una época, fue una aventura.
Pero vos fíjate que aquel proyecto que encaramos nosotros con Eduardo Menem en el 84, después fue una institución constitucional, artículo 86, y hoy es una institución más. O sea, le dimos nacimiento a una institución de la nación. Esto es lo importante. La verdad es que por lo menos esta institución tuvo su ley reglamentaria. Digamos. Tuvo su ley, tiene el artículo 86 de la Constitución. 86, la ley del 93. Está bien que 9 años después, lo que vos quieras, pero hay varias cuestiones que se sancionó con la reforma del 94 que todavía están pendientes. Totalmente. Fundamentalmente la ley de coparticipación, obvio, que perjudica a las provincias porque tenía que sancionarse, yo integré esa comisión, en breve tiempo, y fíjate, transcurrieron 94, 20 años. 20 años, 20 años. Y está ahí. Claro. La misma ley que se votó en 1988, un 7 de enero. Yo dejé de ser gobernador y la voté como senador. Claro. Así que fíjate cómo son las cosas. Vos sabés que que hay una regla clásica que todos conocemos en realidad, que se dice que los hombres pasan y las instituciones quedan. Claro, hasta ahí lo que aprendiste vos, lo que aprendí yo y lo que, digamos, se conoce comúnmente. Después de mi experiencia personal, yo le agregaría unos puntos suspensivos. ¿Cómo quedan? Depende de los hombres que pasaron. Claro. Esta es la clave. El problema no son las instituciones, son los hombres. Pero aplicarlo esto al Poder Ejecutivo, aplicarlo al Poder Legislativo. ¿Qué prestigio tiene el Ejecutivo? ¿Qué prestigio tiene el Legislativo? ¿Qué prestigio tiene la Defensoría? Depende de quién haya desempeñado esa función. El problema no son las instituciones, el problema son las personas que pueden prestigiar, devaluar. Porque los cargos lo ocupan los seres humanos. Claro, exacto. No y lo otro que creo que es fundamental es que las instituciones están devaluadas. Totalmente. Porque justamente la ocupan ciertas personas que a veces no desarrollan el rol que les corresponde. Y las de control, además, más todavía. Los organismos de control no están prácticamente vigentes, salvo la Auditoría General de la Nación, que está el doctor Despuy, una otra cosa, pero esto es así. Sí. Jorge, y al comienzo yo te decía que yo me había opuesto cuando Carlos manda el proyecto de llevar de 5 a 9 miembros la Corte. Yo le planteé con dureza el tema. Teníamos la amistad, fuimos gobernadores juntos. Yo dije que se iba a politizar la justicia. Y no era conveniente ni que se politice la justicia, ni que se judicialice la política. Totalmente. Bueno, ahora estamos con este tema y yo le rendiría justamente, ya que viene la oportunidad, mi homenaje al doctor Enrique Petracchi, que viene del 83, que es una larga enfermedad. Pues estamos con una corte de 5 miembros en este momento. Exactamente. Con la posibilidad de la renuncia de anunciado el doctor Zaffaroni, que sería en enero porque cumplió 75 años. Y lo otro, yo creo que hay que tomar en serio este tema. El otro tema que tiene un poco que ver con la Corte es el Consejo de la Magistratura. Cuando yo lo integré, éramos 20 los miembros. Claro. El presidente de la Comisión de Disciplina. Y había gente de gran valía, académicos, pero ahora son 13. Y de los cuales, de los 13, 7 son políticos. Y fíjate vos la función, nombrar y remover los jueces. Es una cosa a la que hay que... Esa ley, por ejemplo, mejor dicho, la ley que correspondía para el Consejo cuanto a la cantidad de miembros, no se ha llevado adelante. Lo que sí, el inciso segundo, el párrafo segundo, habla de equilibrio. Exacto. Y con esto no hay equilibrio. Hay una... Mira, vos dijiste al comienzo que yo había estado dando una conferencia en España. Estuve en Segovia hace pocos días, en el marco de un encuentro internacional que organizó la Escuela de Estudios Cívicos de Moscú, pero que se realizó en Segovia. ¿Por qué en Moscú, en Segovia? Porque el presidente Putin sancionó una ley por la cual las ONG que reciben fondos para fines académicos de otros países son considerados espías.
Digo esto porque Qué bárbaro. como tenemos relaciones carnales ahora con Rusia Ahora sí. y tenemos un canal de televisión ruso, quiero contar esto porque mucha gente no lo sabe. Bien, bien. Entonces, esta escuela de estudios políticos, que no se puede llamar más que escuela de estudios políticos, se tiene que llamar escuela de estudios cívicos. Recibe los fondos de Noruega, de Finlandia, de Naciones Unidas, y tiene que realizar las reuniones fuera de Rusia, porque si no son considerados agentes extranjeros. Qué notable, qué Es increíble, increíble. ¿no? Es increíble. Es una barbaridad. Bueno, a su vez yo contaba en ese evento que los asistentes eran todos de origen soviético, pero había profesores españoles, americanos, franceses e incluso ingleses, que contaba algo que va a suceder dentro de poco tiempo, porque es una disposición nueva, que cuando viajemos al exterior, las compañías aéreas van a tener que informar cuántas valijas llevamos, qué número de asiento, cuántos días vamos a estar. ¿Eso quién dispuso Rusia? No, eso acá. Nosotros. Acá. Claro. Lo más lindo que ellos, los rusos, todavía no lo tienen eso. Y se Nosotros. asombraban de que nosotros lo tuviéramos. Digo esto porque hay una similitud Claro. bastante sospechosa, ¿no? Exactamente. Y en esa reunión, en relación con lo que vos decías, se llegó a la conclusión de que hay se advierte una devaluación de la política. Una devaluación de la política, no en la Argentina solamente, en todo el mundo. Lamentablemente, a lo mejor nosotros estamos devaluando más que ninguno. Bueno, pero Yo te digo porque los países, tenemos Chile, tenemos Perú, Uruguay, Perú, etcétera, digamos, indudablemente mejor que a ver, yo creo que no es un descontento con la democracia, No. sino un descontento en la democracia. Claro, además los partidos políticos en 10 años que hemos sufrido consecuencias bastante Totalmente. honestas, malas, no estamos bien conformados. Yo creo que ha subido ¿cómo te decir? Una crisis Sí, por partidaria. supuesto. Me animo a poner la palabra crisis porque creo que es la que corresponde. Sí, sí, por supuesto. Jorge, y otra cosa que creo que nos debemos dejar de analizar con vos, me parece, hoy. Un tema muy serio. Estuvo en este programa un profesor académico de Derecho y un profesor de Derecho Civil, de familia fundamentalmente. Vos sos un hombre del derecho administrativo también, pero lógicamente Sí, sí. no podemos dejar de analizar este tema. Estuvo el martes acá el doctor Zambrisi diciendo que teníamos que analizar a fondo, hacer audiencias públicas, dialogar, estudiar a fondo, nada más ni nada menos que la reforma del Código Civil. Y al otro día el Congreso aprobó la reforma del Código Civil. La dictadura No de la pasó, ley. no pasó ni 12 horas. Claro, bueno, a ver, un código civil regula la vida de todos nosotros, de todas las personas, de todos los seres humanos que viven en el país, de todos los habitantes, desde que nacemos hasta que morimos. Fíjate la importancia del Código Civil, un ¿Qué te Código parece? Civil que tiene vigencia todavía hasta enero del 2016, Hasta el 16. desde 1871, que Exacto. fue una obra maestra De Vélez Arfiel. Dalmacio Vélez Arfiel. Una obra de esa índole, de esa naturaleza, no puede ser sancionada de la forma que se sancionó, con vicios de forma, que ahora están determinando que intervenga un fiscal que va a investigar si hay o no ilícito criminal. Tiene que ser fruto del consenso. Yo no me opongo a las Pero por modificaciones, supuesto, porque la comparto. modificación, si no se hace, de alguna manera pone en evidencia que nos oponemos al cambio por el cambio mismo. Comparto totalmente. Pero una norma de tanta trascendencia como el Código Civil requiere necesariamente el consenso. No puede ser que una norma de esta entidad, de esta importancia, que si bien va a regir a partir del 2016, sea sancionada con vicios de procedimiento. Sin la presencia de la oposición incluso. ¿Eh? Es que incluso esos vicios de procedimiento que ahora están siendo investigados por la justicia pueden determinar que el próximo presidente que asuma en diciembre del 2015 tome la decisión, que no sería de extrañar, de suspender la vigencia por 1 año o 2 años más. Totalmente. Hasta que se debata. Porque no puede ser que una norma que no ha entrado en la sociedad todavía, que no ha sido debatida plenamente y
con la oposición. Pero nada nos fue debatido. Lo mismo que el presupuesto nacional, que se aprueba libro cerrado. Es la dictadura de la ley. Querido Jorge, y creo que es inconstitucional, incluso si vos mirás el artículo 14, Sí. que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. El de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de presionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa. Pues afecta todo esto. Totalmente. Todo esto. Totalmente. Es gravísimo el tema. Digamos, las modificaciones alcanzan a temas que tienen que ver con la familia, con el divorcio, con los convivientes, con las sociedades, porque además, al estilo italiano... El derecho de propiedad. Claro, aquí incluso se van a unificar los códigos civiles y comerciales, Claro. como existe en Italia, que no hay que estar en contra, digamos, de esto por la oposición misma, pero que sea fruto de un debate. Claro. Y buscando de el una consenso, discusión, de un consenso. De un debate enorme, tiene un análisis profundo. Totalmente. Pero bueno... Por eso nos va como nos va. Bueno, vamos a ver qué sucede con el código, con el nuevo presidente que asuma en el 2015. Pero antes de hablar del nuevo presidente nos queda creo que 1 minuto o 2. ¿Cómo estás viendo vos que una vez hiciste tu pronóstico y acertaste? ¿Cómo está? Falta 1 año y pico, ¿no? Claro, yo quiero que... Pero ¿cómo estás viendo que hay tantos candidatos? Y sí. Pero ¿vos crees que hay proyecto de país? ¿Hay proyecto para llevar adelante las cosas? ¿Para solucionar el problema de la gente? Que la inflación, que el gasto público, que la política exterior. Acordate que yo como defensor del pueblo... Negro. En los informes anuales decía, porque una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es ser defensor del pueblo, que estás con la gente permanentemente, hay un divorcio permanente y creciente entre lo que son las necesidades cotidianas de la gente, del pueblo y la dirigencia que la gobierna. Es como que la dirigencia que la gobierna modula en una frecuencia y la gente está pidiendo otra cosa. Claro. Se queja de la inflación, el gobierno la niega. Se queja de la inseguridad, el gobierno la niega. Es decir, pero no solamente el gobierno también, ¿eh? Obvio, no, por supuesto, hay medios de comunicación afines al gobierno que también... Y a veces de la misma oposición. Sí, prefiere la candidatura, existen problemas uno con uno, el otro con el otro. Yo creo que lo que hace falta es un proyecto de país, como vos bien decís, y en esto los políticos de la oposición tienen que darse cuenta que tienen que pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Para eso tiene que ser un hombre de Estado. Bueno, ojalá que encontremos no un alguno. Político simplemente que busque votos. Más vale. Querido Jorge, te agradezco mucho. No, al contrario, Pocho, un gusto para mí. Ha sido un placer que estés hoy aquí. El placer es para mí. Mañana se cumplen 20 años de esta magnífica institución que es la Defensoría del Pueblo. Dios quiera que se la utilice, se la lleve adelante y se cumpla con lo que dice el artículo 86 de la Constitución y la ley del año 93, 24.284. Creo que le daría mucho bien al país, a la gente, a todos. Mira, yo siempre pensé que ¿a quién le puede molestar el defensor del pueblo? ¿Al soberbio o al autoritario? Está todo dicho. Te agradezco mucho, Jorge, y te felicito. Gracias a vos. Muy amable. Gracias, Pocho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente.
Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad que ha sido un gran gusto y un gran honor dialogar con mi querido amigo, el doctor Jorge Majorano, primer defensor del pueblo de los argentinos. Tarea que cumplió en forma magnífica, no porque esté hoy aquí, pero con una total independencia de criterio del Poder Ejecutivo y las demás autoridades del Gobierno Nacional. Por eso creo que este es un momento, pensando en todo esto, en lo que pasó con la Defensoría del Pueblo, con los órganos de control, donde en este momento la suspicacia de la corrupción, de la inseguridad, de la gente que sufre y que vive en un momento muy especial, donde el bienestar no es el que tiene vigencia, o no es lo que tiene vigencia, donde, como dijo el Santo Padre, la cultura del encuentro no existe, hay confrontación, hay el deseo, o mejor dicho, la intención de sacar ventajas para beneficios personales. Yo creo que nuestro compromiso tiene que ser el de buscar el entendimiento, la paz, la solución, pensar en la patria, pensar en los seres humanos y lanzarnos a un futuro mejor para nuestra patria, para nuestro país, para los argentinos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.